si hay algo que quieras comentar, aprovechando que estás aquí. Hola, gracias, ¿cómo están? Disculpa, es que cuando vi tu mensaje corrí. Al final, bueno, mira, sí, he implementado muchas de las cositas que hablamos ese día en la sesión. Ujú, Comencé, como tú dijiste, a ordenar una lista de hábitos y bueno, ujú. comencé por lo que me gustan. Me he sentido bastante bien con eso. No he Ay, no, empezado, qué cosa. Ahí sí. no he empezado a moverme todavía ¿Vale? y me cuesta un poquito por las cosas que te dije, pero bueno, voy buscando la manera de hacerlo, aunque sea en casa, con videos, como te lo dije, para ejercitarme, para bailar, para hacer, Buenísimo. para luego lograr el empuje y el ánimo de salir a la calle. Este, Claro. sí, Genial. Comentar cositas que dijiste que son súper valiosas, muy, muy, muy valiosas. Que en su minuto cuando hablamos me dijiste, claro, me encanta caminar, pero no puedo salir a caminar por esto y por lo otro. Y yo te dije, bueno, es que encuentra la forma. El principio es al que no podemos renunciar, que es, oye, el cuerpo está hecho para moverse. Y cuando no lo movemos, es que se nos estanca la energía y con eso muchas cosas. Entonces, el tener esa claridad y también ese compromiso contigo, te ayuda a decir, bueno, es que si no lo puedo hacer de esta forma, pues lo hago de esta otra forma. Pero tiene que haber una forma. Pero eso simplemente es cambiar el chip y la mentalidad con la que nos aproximamos también a los hábitos y a esos compromisos que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Así que me alegro muchísimo de que hayas podido encontrar esa forma. Y respecto a la resistencia, de escribir en papel eso que sientes, ¿qué pasa? Y quiero que entendamos muy bien por qué aparece esa resistencia, porque entre mejor lo entendamos, más herramientas vamos a tener para abordarla. Es que el hecho de ponerlas en papel es reconocerlas. Y muchas veces no queremos decir, sí, estoy triste, sí, estoy enfadada. Entonces, el simple hecho de escribirla, y es normal que salga esa resistencia de, uy, no quiero escribirla, porque cuando la escribo, la reconozco y la observo. Entonces, y esto lo hablábamos en sesiones pasadas también, que muchas veces tenemos creencias que nos bloquean ciertas emociones en concreto, que puede ser la rabia, la tristeza, porque quizá en algún momento aprendí o incorporé la creencia de que la tristeza es para la gente débil, o que estar enojado no corresponde por X, Y, Z. Entonces muchas veces también son esas creencias que tenemos respecto a sentir X emoción las que hacen más, de repente un poquito más complejo el abordar esas mismas emociones. Pero eso no lo vamos a poder identificar ni trabajar que no damos ese primer pasito que tú ya diste. Quiero decir, oye, me siento a escribir y a ver qué sale. ¿Y cómo te sentiste una vez que ya atravesaste como esa resistencia y después de hacer el registro? al principio empecé a escribir, como tú dijiste, y con resistencia, pero al final, como te dije, sentí desahogarme, me sentí que me desahogué y me Ujú. sentí un poco más tranquila porque en ese momento tenía mucha rabia, en verdad tenía mucha rabia. Y bueno, aprendí que, como tú dices, que esa rabia tiene que haber un porqué y ando buscando el porqué. Tengo tanta rabia de las cosas que están pasando porque eh, como te digo, como tú dices, las creencias, esas creencias limitantes que ando buscando por qué, la razón. ¿Y te interesa que exploremos ahora un poquito esa rabia? ¿Cómo dices? ¿Te interesa que ahora exploremos un poquito esa rabia? Claro que sí. Claro, Vale. porque yo quiero saber ese por qué. Claro. ¿Cuál fue la última situación que te dio rabia? ¿O que te generó te despertó esa emoción? Bueno, el fin de semana, como te dije, mi esposo trabaja demasiado. Es un Ujú. trabajo muy demandante, y yo lo he entendido, lo acepto, pero él me prometió que íbamos a salir a hacer unas compras que teníamos que hacer de la casa, y entonces me dijo el viernes no fue, me dijo el sábado tampoco, porque cuando ya estaba aquí en casa lo llamaron otra vez para el trabajo, que una emergencia, que tienes que venir, que no sé qué, y entonces Ujú. me molesté mucho porque le decía, ¿cuándo entonces es el tiempo para mí? Al principio lloré Ujú. porque me sentí impotente de no poder haber dicho, voy a hacer esto yo misma, voy a buscar esta solución, porque lo he venido haciendo todo el tiempo. Cuando yo veo que no puede o que no se puede dar, yo busco manera porque siempre he sido muy independiente. Yo aunando muchas cosas, hasta el punto de que cuando él llegó, ya no era la molestia de que no me llegó, sino la molestia de porque dejaste ese vaso ahí, porque hiciste esto, si yo tuviste mes que estoy arreglando esto, porque me dejas esto, entonces me trajo cosas y me la pone en la sala y le digo, ¿por qué? Si la sala no es para esto. Y exploté. Ya. Tengo una pregunta. Tú, cuando, cuando en un principio falló como al primer compromiso, ¿no? Y luego lo pasó el otro día y luego lo pasó el otro día. ¿Tú en algún momento fuiste capaz de decirle que eso a ti te molestó? Yo le dije, ¿pero por qué? O sea, no en el sentido de decirle la molestia como tal, no le dije, ¿pero por qué vamos a aplazarlo? Entonces, claro, cuando él me explicó las razones, yo entendí.
Y Ujú. entonces trasladé mis cuestiones hasta el otro día, pero ya después sí le dije, y más, ese día después que ya escribí, que hice, que solté, cuando logramos conversar ya más tranquila, porque ya no es como las otras veces que lo había hecho de manera molesta, sino Ujú. de vamos a sentarnos y a Ujú. hablar porque me molesta. ¿Qué me molesta esto, no me digas vas a venir si no vas a venir, no me digas te voy a llevar a esto porque no me vas a llevar, déjame entonces que yo haga estas cosas, porque me estás limitando y me estás, le dije yo, me estás, me Ujú. limitas y me condenas a esperarte cuando no va a poder ser. Entonces, Mira, lo que te voy a comentar ahora, porque esto sirve mucho. Bueno, voy a comentar dos cosas. Uno, generalmente a qué situaciones está asociada la rabia, porque eso nos ayuda a trabajarla cuando la identificamos. Y por otro lado, voy a comentarte algo que ayuda particularmente con las relaciones, ¿vale? Por un lado, la rabia, en muchísimos casos, se podría resumir en dos cosas. No digo que en todos, pero en muchísimos, ¿vale? La rabia, en algunas ocasiones, es la máscara de la tristeza, porque la tristeza es una emoción mucho menos validada que la rabia. Por lo sí, tanto, cuando no nos permitimos expresar nuestra tristeza, la emoción que sí de repente nos permitimos es la rabia, y entonces esa rabia lo que está haciendo es expresar esa tristeza. Muchas veces, no siempre. Y por otro lado, también la rabia está asociada a los límites. Cuando yo, y ojo aquí como lo voy a decir, cuando yo permito que otra persona traspase mis límites, me enojo. ¿Qué pasa? No es lo mismo que yo diga cuando yo permito que otra persona traspase mis límites a que cuando yo digo la otra persona traspasó mis límites. Porque el límite es responsabilidad de quién pone ese límite. ¿Me explico? Y lo que hablamos también en unas sesiones más atrás es que el límite se comunica, pero por sobre todo se ejecuta. Y aquí voy con eso, con que cuando yo pongo un límite, ese límite implica una decisión, una acción que está asociada al traspaso de ese límite. Un ejemplo que es muy sencillo porque es algo más familiar y externo es como el de los niños. Yo si le digo a un niño, apaga la televisión, no la apaga, apaga la televisión, no la apaga, apaga la televisión, yo ahí no estoy poniendo un límite. Cuando yo estoy poniendo un límite es o apaga la televisión o yo voy a coger el control y la voy a apagar yo. Ahí está claro el límite. Porque si él no la apaga, él sabe que voy a ser yo quien apague la claro, televisión. Pero implica una acción, implica una consecuencia, ¿vale? Y aquí va lo otro, que es, yo creo que si esto lo podemos incluir en todas nuestras relaciones y en todos nuestros conflictos, esto es lo que, una de las cosas más poderosas que puede transformar todas nuestras relaciones. Y es que lo que a mí me irrita o me molesta o me perturba de la otra persona es realmente algo que me molesta y me perturba de mí mismo. ¿A qué voy con eso? Y esto cuesta al principio incorporarlo y aceptarlo porque es sumamente incómodo. ¿No? O sea, estamos acostumbrados a responsabilizar a las otras personas de nuestras emociones. Y eso es lo que hemos aprendido. Y es así. El problema es que cuando responsabilizamos a la otra persona de nuestras emociones, nosotros inconscientemente nos posicionamos como víctimas porque no podemos hacer nada al respecto si la otra persona es la persona responsable de mis emociones. claro, Pero si yo doy vuelta a la tortilla y me hago yo responsable de mis emociones, yo me puedo dar cuenta que, y ahora voy a usar frases que utilizaste tú como ejemplo, ¿vale? Cuando tú le estabas pensando, diciendo a tu marido, me estás limitando, en realidad lo que estaba pasando es que tú te estabas limitando en base a la respuesta de tu marido. O cuando tú le dices, por ejemplo, me condenas a esperarte, en realidad tú te estabas condenando a ti a esperarlo. Entonces, ¿cómo se refleja esto con el límite también? El primer día que él dijo, voy a hacer esto y no lo hizo, tú perfectamente podrías haber dicho, siento esta rabia y pensar eso, que me está alimentando, que me está condicionando. Pero si yo ya tengo esta comprensión de, a ver, esto me está mostrando algo de mí, yo puedo ser responsable de emociones, yo decir, claro, me está limitando, me está condicionando, no, yo no me voy a limitar, yo no me voy a condenar a esperarlo. Entonces, si yo no quiero esperarlo y no me quiero limitar, bueno, tú me dijiste que ibas a cumplir con esto, no lo cumpliste, yo quiero hacer estas cosas, pues las voy a hacer igual. Obviamente, todo esto comunicado con respeto y con el cariño correspondiente. Pero al final esa rabia habla de un límite que tú no pusiste en el momento en el que necesitabas ponerlo. Por suerte, te diste cuenta, lo hablaron y él tuvo una respuesta súper positiva. Genial. Pero al final, esa rabia que de repente duró 3 días porque no hizo lo que dijo que iba a hacer 3 días, te la podría haber ahorrado en un principio. Y eso no quita, ojo, eso no quita que tú después hayas tenido una conversación con él y decir, mira, a mí me molestó esto. Y la próxima vez que ocurra, yo simplemente no voy a contar contigo para esto. Y claro, claro, ¿cuál es el problema? Si esto ocurre en continuadas ocasiones y yo no puedo contar contigo, cuando quiero contar contigo, ahí ya estamos hablando de un problema mayor. Ahí no estamos hablando de si me acompaña o no a hacer la compra. Ahí estamos hablando de si yo puedo confiar o no en los compromisos que tú asumes conmigo. Y eso es un problema mayor. Se claro, puede ver reflejado en estas cositas. Pero ¿qué pasa?
Si no miramos estas cositas y estas cositas pequeñas que pasan en el día a día, ocurre exactamente lo que dijiste tú. Es un rencor y una rabia que se va acumulando y que es una bola de nieve. Es una bola de nieve y de repente cuando queremos pararla, nos metimos nosotros en la bola de nieve, siguió rodando, se metió otra persona y ahí no lo para nadie. Lo que acabas de ver es un extracto de lo que pasa semana a semana en la membresía Claridad y Foco. Si lo que viste resonó contigo, las sesiones completas, la comunidad, el trabajo real y directo, todo eso está dentro. Te dejo el link en la descripción por si tienes curiosidad. Tienes 7 días de prueba gratis, eso quiere decir una sesión para que lo conozcas por dentro y si te hace sentido, te quedas y si no, te vas.